Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales. Ya tenemos el siguiente ejercicio. Dice que para t igual a 0. T igual a 0. Saquemos los datos. T igual a 0. La carga en el capacitor es 0. Entonces Q es igual a 0. Hallar Q para cualquier instante del tiempo, dice. Lo que tenemos que hallar es Q, nos dice, ¿no es cierto? Q tenemos que hallar. Listo. Sabiendo que el tiempo es mayor a 0 y R, C y E son constantes, dice, ¿no es cierto? Entonces, lo que tenemos que hacer primero es encontrar nuestro circuito equivalente, que va a ser el siguiente. Una fuente, una resistencia y un capacitor. Ya. Este circuito equivalente tiene, ¿no es cierto?, E de la fuente, que es la E, resistencia R y capacitor C. Listo. Ahora vamos a encontrar la ecuación equivalente, ¿no es cierto?, de este circuito. La ecuación equivalente la contraemos con la ley de voltajes de Kirchhoff, que nos dice que la suma de los voltajes de R más el voltaje de C es igual a E. Entonces quedaría voltaje de R más el voltaje de C es igual a E. Listo. Ya. Lo siguiente a realizar es que tendremos que encontrar la ecuación diferencial. La ecuación diferencial se encuentra con los siguientes parámetros. ¿Ya? Tenemos que para los siguientes parámetros o equivalencias, ¿no? Que es B de R. Dice B de R que es igual. Por ley de Ohm sabemos que el voltaje es igual a intensidad por resistencia. Ya. Tenemos que el voltaje del capacitor aquí es igual a la carga sobre el capacitor. Y además tenemos que I es igual a dQ, derivada de la carga con respecto al tiempo. Listo. Todas estas equivalencias las reemplazamos acá. Entonces vamos reemplazando. Nos quedaría B de R aquí era igual resistencia por intensidad más voltaje del capacitor, que es Q sobre C, y la E, ¿no es cierto? Esta E es una constante, así que es la misma. No tiene ninguna equivalencia. Es la fuente. Listo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Reemplazar esta I para poder ya encontrar nuestra ecuación diferencial. Entonces tenemos que R por I, que era de Q sobre dt, ¿no es cierto? La derivada de la carga con respecto al tiempo, más Q sobre C. Y esto es igual a E. Listo. Ya obtuvimos nuestra ecuación diferencial. Entonces vamos a borrar todo lo que está aquí para saber cómo resolverlo. Borramos todo esto. Borramos el ejercicio, ya que ya sabemos los parámetros, lo que tenemos que hacer. Borraremos todo esto. Pondremos nuestros parámetros para que al final ocuparemos de estas dos condiciones que nos van a permitir encontrar la constante de la ecuación. Ya veremos qué es esto. Entonces pongámoslo por acá. T igual a 0 y Q igual a 0. Listo. Vamos a copiar nuestra integral, nuestra ecuación, perdón. Y ya encontramos aquí que es R, resistencia, derivada del Q sobre dt, más Q sobre C es igual a E. Listo. Ya encontramos esto. Borramos todo esto de aquí. Ya tenemos nuestra ecuación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo siguiente a realizar es ver qué tipo de ecuación es. Es una ecuación lineal de primer orden, porque esta derivada es la primera derivada. Entonces, vamos a resolverla por el método del factor integrante. El factor integrante nos dice que tenemos que primero tener nuestra ecuación en su forma estándar. Para conseguir nuestra forma en su forma estándar tenemos que dividir para R. ¿Por qué para R? Lo que tenemos que hacer es que esta derivada, o sea la mayor, que en nuestro caso es la primera derivada, de Q sobre dt, debe quedar tan solo este, Entonces este debe irse. ¿Qué hacemos? Entonces quedaría dividiendo todo esto para R, ¿no es cierto? Si dividimos R para R, estos se van a ir, ¿no es cierto? Entonces queda allí de Q sobre dt más 1, pongámoslo, ¿no?, sobre RC por Q es igual a E sobre R. Todos se dividirían porque es una ecuación. Entonces toca dividirse para cada uno de los lados. Entonces, este de aquí se va, ¿no es cierto? Ya quedó sola nuestra ecuación diferencial, ¿sí ven? Esta es la que obtenemos como su forma estándar. Lo siguiente a realizar es aplicar esta fórmula que nos da con el factor integrante. Nos dice que E elevado a la P de T, en nuestro caso es P de T, dt. Esta es la fórmula para nuestro caso. Esta P de T, ¿dónde la encontramos? La P de T se dice que se encuentra de lo que acompaña a la carga en nuestro caso, que es esto. Esto de aquí es la P de T. Entonces ya sabemos que es P de T, reemplazamos acá. Nos decimos que U es igual, pongámoslo por acá para que sea mejor,
igual pongamos. Ya, entonces aquí quedaría E elevado a 1 sobre RC por dt. Listo. Y esto que resolviendo la integral nos quedaría lo siguiente. E saldría la constante y la integral de dt es t, ¿no es cierto? Nos quedaría 1 sobre RC por t. Listo. Y esto es la U, ¿no es cierto? Ya tuvimos nuestra U. Ya obtenido nuestra U, lo siguiente a realizar es aplicar otra fórmula del factor integrante. Cada uno son estos pasos a seguir. Entonces, borraremos lo que ya tenemos aquí. Listo. Como ya sabemos, ¿para qué? Aquí estamos poniendo nuestros resultados para después irlos cambiando en nuestro proceso. Listo. Ya, entonces borramos todo esto. Ya. El siguiente paso nos dice que aplicamos la fórmula que es la siguiente. U por la carga, en nuestro caso es la carga, es la integral ¿de qué? De U por el f de t. Aquí me aparece un f de t y ya vamos a ver dónde sale por dt. Esta es la fórmula. Entonces, es fácil identificar ya con nuestra ecuación, la que ya hemos sacado. De aquí obtuvimos nuestro p de t y también de aquí obtenemos nuestro f de t. Este f de t es de este de aquí. Es del f de t. F de t. Listo. ¿Es cierto? Ya obtuvimos nuestro f de t. Entonces borramos la fórmula y reemplacémosle con los valores que tenemos. ¿Qué tenemos? Nos decía que U por Q, ¿no es cierto? U ya sabemos cuánto vale, aquí está. Por eso lo dejamos ahí arriba. Entonces decía que U es igual a E 1 sobre RC de T. Listo. ¿Por qué? Por Q, ¿no es cierto? Es igual a la integral de U, el 1 sobre RC de T, y por F de T, que es E sobre R. Y esto por el diferencial del tiempo. Listo. Entonces, lo que tenemos que realizar en este lado, no hay nada más que hacer. En este lado sí, tenemos que resolver esta integral. A ver a qué nos sale. Entonces, hagamos lo siguiente. Lo que tenemos primero, a simple vista, es que E sobre R es una constante, ¿no es cierto? Porque ya decíamos que B, la E, la R y la C son constantes. Entonces, de esta podemos sacarle de la integral. Nos quedaría lo siguiente. E sobre R. Listo. E sobre R, integral de E 1 sobre RC por T de T. Listo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos ahora a resolver esto. ¿Esto cómo lo resolvemos? Para poder observarlo mejor, la integral se resuelve con una sustitución. Vamos a ponerle una letra V, ¿ya? Entonces, V, digamos. V es igual a 1 sobre RC por T. Listo. Entonces, derivamos esto. De U de B, la derivada de B, de V, ¿a qué es igual? A 1 sobre RC de T. ¿No es cierto? Entonces, aquí ¿qué tenemos que hacer? Es lo que vamos a obtener es que tenemos que hacer todo esto quede con respecto a V ahora. Y entonces tenemos que despejar el de dt. Entonces nos quedaría d de V por RC es igual a dt. Listo. Entonces, ya obtuvimos esto, entonces vamos a reemplazar acá. En nuestra integral, entonces quedaría igual, ¿no es cierto? Con lo que tenemos los valores acá, E sobre RC, ¿no es cierto? Integral, ¿de qué? E a la 1 sobre R de T, dice, que es la V. De V por el de T, dice, ¿no es cierto? El de T que es igual al de B de V por RC, ¿no es cierto? Entonces, lo siguiente que tenemos que hacer es ya resolver esta integral. Esta integral ya es mucho más fácil. Entonces, como podemos ver, RC son constantes. Sale de la integral. Entonces quedaría E sobre R por lo que sale de la integral, ahora que es RC. Y integral que te queda dentro, solo E de V. ¿No es cierto? Y por el de V. ¿No es cierto? Ya. Listo.
Ahora vemos que estos se van, ¿no es cierto? Este con este se simplifican y se van. ¿Y qué nos queda? Nos queda esto de acá, que E por el capacitor, ¿no es cierto? Integral. ¿Cuál es la integral de E a la V? E a la V, ¿no es cierto? Entonces ya no la ponemos. Ya sabemos de eso. Entonces E a la V. Y listo. Esto es lo que nos queda, ¿no es cierto? El otro lado de acá, de la integral que estamos realizando. Este lado nos quedó a tan solo esto. Antes de esto, ¿qué tenemos que hacer? Nunca olvidarnos de que esto, el V, valía lo de acá arriba. Entonces, la respuesta en sí lo que nos quedaría sería lo siguiente, ¿no es cierto? Cambiemos de color para que se pueda ver mucho mejor. Entonces, el lado de acá, el azul, lo vamos a poner aquí, este lado, aquí. ¿Qué nos quedó como respuesta? E por C, E a la integral de V, decía. ¿V qué es? 1 sobre RC de T. Listo, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos lo que salió de toda esta integral. Entonces borremos lo que ya realizamos los pasos. Listo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Es como, ya sacamos esta integral que era de acá, reemplazarla, ¿no es cierto? Entonces nos quedaría lo siguiente. Listo. E 1 sobre RC de T por la carga igual a E de la energía o la voltaje de la fuente por C E a la integral a 1 sobre RC de T. Nunca olvidarse que como esta era una integral, siempre se le pone al final un más E, que es la constante, que es lo que debemos encontrar con estas condiciones iniciales. Entonces nunca olvidarnos que esto es más la constante. Listo. Entonces acá arriba nos falta poner también una constante, ¿no es cierto? Esta constante. Que no nos debemos olvidar, ¿no? Más la constante. Listo, entonces. Ya. Ya tenemos esto. Lo que tenemos que hacer ya se ve a simple vista. Que como necesitábamos, lo que necesitábamos era Q, ¿no es cierto? Ya podemos despejarla. La vamos a despejar. Borramos esta parte de acá arriba. Tenemos que hacer el final del método del factor integrante. Entonces, lo siguiente a realizar y es esto, ¿no es cierto? Tenemos esta ecuación. Entonces, ¿qué nos quedaría? Despejando la Q, ¿a qué va a ser igual? E por C, E a la 1 sobre RC de T, ¿no es cierto? De T por T más C, ¿no es cierto? Y este pasaría a dividir. Entonces me quedaría sobre E 1 sobre RC de T y igual acá la constante, ¿no es cierto? E 1 sobre RC de T. Ya, como podemos ver, esto de aquí se va, ¿no es cierto? Este se va con este, ¿no es cierto? Y nos quedaría lo siguiente. Borramos esto de aquí, ya lo hemos reemplazado y hemos despejado. Entonces lo que nos queda, que Q aquí ha sido igual. Q ha sido igual a E por C sobre 1 me quedaría, entonces ya no la ponemos. Borramos esto. Más la C, que es la constante, E sobre 1 RC de T. Aquí sí me queda porque esta no se simplifica con nada. Entonces, lo que tenemos que hacer ya es casi el paso final. Que nos decía que las condiciones iniciales, que para T igual a 0, la carga es 0, ¿no es cierto? Entonces teníamos aquí que era T igual a 0, carga 0. Listo, entonces reemplazamos. Carga 0, ¿no es cierto? Pongámosla acá ya. 0, igual. E por C más la constante sobre E 1 sobre RC. Y el tiempo era 0 también. Listo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Esto de aquí es 1. E a la 0 es 1. Entonces 0 es igual a E por C más el capacitor sobre 1, que ya no se pone, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Despejar esta constante, ¿no es cierto? Que eso es para lo que nos sirvió estos datos iniciales. Entonces, C aquí ha sido igual a menos E por C, ¿no es cierto? A esto ha sido igual la C, que es nuestra constante, ¿no es cierto? Listo. Ahora,
Ya tenemos todos estos valores. Lo que tenemos que hacer es, en esta ecuación, que es donde ya está la Q, reemplazar el valor de C, ¿no es cierto? Entonces dice que Q es igual E por C más, en este caso, más sería entre paréntesis, ¿no? Menos E por C sobre E a la 1 sobre RC de T, ¿no es cierto? Listo. Ya tenemos hasta ahí, ya estamos casi por terminar. Es un poco extenso todo este proceso, pero paso a paso se lo resuelve. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Ya tenemos la carga. ¿Qué ha sido igual a carga entonces? Si vemos bien, carga es igual a ¿qué? A la energía, o sea, la E, por el capacitor, menos, sería, ¿no es cierto? Menos la energía por el capacitor sobre E elevado a la 1 sobre resistencia por capacitor del tiempo. Y la Q obedecería esta ecuación. Entonces, esta sería nuestra respuesta y esta sería la aplicación de las ecuaciones diferenciales para un circuito en serie con una fuente, capacitor y resistencia. ¿Sí? Mi nombre es Jason Mena, pertenezco a la Universidad Politécnica Salesiana, a la carrera de Ingeniería de Telecomunicaciones. En este día, en este caso, nosotros vamos a resolver un circuito en serie RL perteneciente a la materia de ecuaciones diferenciales, ya que nos ha tocado resolver una aplicación dependiendo de nuestra carrera y escogimos circuitos. Entonces, el ejercicio dice lo siguiente: un acumulador de 20 voltios se conecta a un circuito en serie RL. La R es la resistencia y la L es la inductancia. Con una inductancia de 1/4 Henry y una resistencia de 5 ohmios, determinar la corriente IT si la corriente inicial es 0. Si la corriente inicial es 0, va a ser nuestra condición de entrada. Entonces, tenemos aquí el circuito dibujado que le podemos resolver fácilmente por impedancias o sumando en serie. Entonces, tenemos la inductancia de la derivada de I con respecto a dt más la resistencia de I igual a la fuente de voltaje. Tenemos que hacer lo siguiente: reemplazamos datos. 1/4 de la derivada de I con respecto a dt más la resistencia, que son 5 ohmios, por I igual a la fuente de voltaje, que son los 20 ohmios. Ya. Entonces nosotros vamos a resolver en este caso por factor integrante. Entonces, ¿qué dice la definición de factor integrante? Nosotros tenemos que dejar a la ecuación en su forma estándar. Entonces, para poder hacer eso, tenemos que multiplicar por 4 a toda la ecuación. Multiplicando por 4 nos va a quedar lo siguiente: la derivada de I con respecto a dt más los 5 por 4, que se hace 20, y igual a 20 por 4, que son los 80. Entonces esto de aquí va a ser nuestra ecuación ordinaria de primer orden en su forma estándar. Entonces, para resolver por factor integrante, nosotros que tenemos que saber las definiciones. Entonces, la definición de factor integrante dice que lo que le acompaña ahí va a ser P de X. Entonces, aplicamos la siguiente fórmula, que es U igual a exponencial factor integrante de P de X por dx. Reemplazando, nos va a quedar lo siguiente: U igual a E elevado a la factor integrante de 20 de t. Entonces, tenemos en cuenta que nosotros también debemos saber otra definición de factor integrante, que es la siguiente: es UI,
que es igual a la integral de u f de x con respecto a t. Reemplazando nos va a quedar lo siguiente, pero antes de eso nosotros tenemos que hacer u, que va a ser 20t, y du va a ser 20 de t. Ya, entonces reemplazamos y nos va a quedar e elevado a la 20t de i igual al factor integrante de eu por du. Ya, entonces, siguiendo con el ejercicio, es 20t de i igual a du, porque ya hicimos la integral de esto de aquí y nos va a quedar eu. Entonces, seguimos. E20ti es igual a E20t, que es u, más la constante. Entonces, resolviendo con el ejercicio, tenemos que despejar i. Entonces nos va a quedar esto. I es igual a E20t dividido para E elevado a la 20t más C, que es la constante, dividido para E a la 20t. Se va E a la 20t y nos va a quedar esto. I es igual a 1 más C de E a la 20t. Esto va a ser I. Ahora, entonces, siguiendo con el ejercicio, nos vamos al ejercicio otra vez. ¿Por qué? Porque nuestra condición inicial es 0. Entonces, para encontrar eso, tenemos en cuenta que i de 0 es igual a 0. La t va a ser igual a 0 y la i va a ser igual a 0. Entonces, reemplazando nos va a quedar lo siguiente. E es igual a 1 más la constante por e elevado a la menos 20 de ut. De u. 0 es igual a 1 más 0 es igual a 1 más c. Entonces c es igual a menos 1. Entonces nos pidió encontrar nuestra corriente IT y la respuesta va a ser la siguiente. IT es igual a 1 menos E elevado a la menos 20t. Entonces esta va a ser nuestra respuesta del ejercicio. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado y... Hola chicos, mi nombre es Marlon Ruales, estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana, y el día de hoy traigo un taller de ecuaciones diferenciales, el cual es aplicarlas dentro de un problema de la vida real. Mi problema es una ecuación de segundo orden, así que acompáñenme. Una fuerza de 400 newtons estira un resorte de 2 metros. Una masa de 50 kilogramos se sujeta al extremo del resorte y se la suelta desde la posición de equilibrio con una velocidad dirigida hacia arriba de 10 metros sobre segundos. Nos pide determinar o hallar la ecuación del movimiento. Como primer punto, hemos tomado los datos del enunciado, que hemos hecho de la siguiente manera. F nos va a dar igual a 400 newtons. Velocidad va a ser igual a 10 metros sobre segundos, X va a ser igual a 2 metros y masa va a ser igual a 50 kilogramos. Muy bien, el siguiente paso que vamos a hacer, chicos, vamos a determinar K. ¿Por qué hacemos esto? Esto nos va a ayudar para hallar la ecuación del movimiento que nos pide. Entonces decimos que va a ser igual a 400, que es la fuerza, dividido para 2, que nos da igual a 200. Esto representado en el plano cartesiano podrá tener un mejor entendimiento. Acá tenemos w elevado al cuadrado va a ser 4, que w va a ser igual a 2 y w va a ser igual a 2. La ecuación del movimiento la hemos determinado como 50x más 200x va a ser igual a 0.
¿De dónde salen estos valores? 50 de la masa y K, que va a ser del movimiento, que es la ecuación, ¿no? Acá tenemos que X más 4X es igual a 0. Solamente, chicos, hemos reducido a la mínima expresión. Ecuación del movimiento. Una vez determinada, lo que vamos a hacer, vamos a encontrar C1 y C2. Aplicando lo aprendido en clase, chicos, no se olviden revisar. Y aquí les voy a leer cómo nos ha quedado. C1 por coseno de 1/2 por t más C2 por seno de 2t, que es igual a C1, 2. Y para C2 nos ha quedado que es menos 10 igual 2 por C2, que nos da menos 5. Una vez obtenido estos valores, vamos a tener que x de t es menos 2 coseno 2t menos 5 seno de 2t. Y muy bien, chicos, el ejercicio es bastante sencillo. No hace falta mayor explicación, ya que solamente hemos despejado y encontrado valores que nos pide en el enunciado, y acá les dejo por completo el ejercicio. Hoy voy a explicar un ejercicio de ecuaciones diferenciales de orden superior. El ejercicio dice: un bloque de masa de 16 libras estira 3.5 pies un resorte. Si una fuerza de amortiguamiento numéricamente igual a 3 veces a la velocidad instantánea actúa sobre el contrapeso. Deducir la ecuación del movimiento si la masa se suelta a una velocidad hacia arriba de 6 pies sobre segundo, cuando tiempo es de 0,25. Encontrar el valor de X. Como datos tenemos fuerza, que es 16 libras, desplazamiento de 3.5 pies, velocidad instantánea de 3, velocidad con la que suelta la masa de 6 pies por segundo, y evaluar el tiempo en un cuarto. Para resolver el ejercicio deducimos K. ¿Cómo deducimos K? Mediante la fórmula de Hooke. La fórmula de Hooke dice que fuerza es igual a constante K por desplazamiento. Y al despejar la constante K nos queda constante K es igual a fuerza sobre desplazamiento, y sustituimos los datos para determinar el valor de constante. 16 libras sobre 3.5 pies. Esto me da que el valor de constante es igual a menos 4.5 libras sobre pie. Y ahora, para determinar la masa, deducimos de una fórmula que dice fuerza es igual a masa por aceleración. Y esa fórmula vamos a transformar la fuerza en peso y la aceleración en gravedad. Por lo tanto, nos queda peso es igual a masa por gravedad. Al despejar la masa nos queda peso sobre gravedad, y sustituimos los datos. M es igual a peso, que es 16 libras sobre 32 pies sobre segundo, y la masa es de 1/2 newton. Después que ya tenemos la constante K, que ya tenemos la masa, vamos a armar la ecuación diferencial. La ecuación diferencial con respecto a M queda: M por la segunda derivada de X con respecto a tiempo es igual a menos constante K, que multiplica por X menos 3 de la velocidad instantánea por la derivada de X con respecto a tiempo. Y al sustituir los datos nos queda 1/2 newton de masa por la segunda derivada de X con respecto a tiempo es igual a menos 4.5 por X de la constante menos 3 de la velocidad instantánea por la primera derivada de X con respecto a tiempo. Ahora vamos a resolver el 1/2 que está multiplicando y 2 que está dividiendo. Pasamos a multiplicar. Al multiplicar nos queda menos 2
2 por menos 4.5x es menos 9x. 2 por menos 3, menos 6. Y ya tenemos nuestra ecuación igualada a 0. Y realizamos el uso de la ecuación auxiliar de la m. Nos queda m al cuadrado más 6m más 9 es igual a 0. Y como son raíces repetidas, es m menos 3 al cuadrado. Al despejar la m nos queda m es igual a 3. Y ya tenemos nuestro desplazamiento. Desplazamiento con respecto a tiempo es igual a c1 Euler a la menos 3t más c2t por Euler a la menos 3t. Y también nosotros tenemos cuando la x es 0 y tiempo es 0, y x es igual a menos 6 y tiempo es de 0, evaluar. Y para eso necesitamos derivar. Nos queda la derivada del desplazamiento. Desplazamiento con respecto a tiempo es igual a menos 3c1 por Euler a la menos 3t. Más por menos 3 por c2t por Euler a la menos 3t más c2 Euler menos 3t. Ya al momento de evaluar nosotros tenemos que c1 es igual a 0 y c2 es igual a menos 6. Por lo tanto nuestro desplazamiento queda, desplazamiento con respecto a tiempo es igual a menos 6t Euler elevado a la menos 3. Y también al inicio del ejercicio nos pedía que nosotros debemos evaluar el tiempo de un cuarto en el desplazamiento. Por lo tanto vamos a evaluar desplazamiento con respecto de tiempo, que es un cuarto, es igual a menos 6 por un cuarto por Euler elevado a la menos 3 por un cuarto es igual a menos 0,7085 pies. Por lo tanto nuestro desplazamiento es igual a menos 0,7085 pies.